Pues otra vez buenos días, hermanos. Gracias a Dios que podemos estar aquí, ¿verdad? Gracias a Dios. Y por esos milagros que el Señor nos permite ver en nuestro andar como cristianos, en nuestro andar como iglesia, hermanos. Alguien me preguntaba alguna vez, ¿ustedes creen en los milagros? Y yo sabía lo que estaba preguntándome la persona y le dije, no creemos en los milagros, pero creemos en el Dios que hace milagros. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, y es un pasaje muy importante, es un pasaje profundo, es un pasaje que nos debe tomar por lo menos 2 sesiones. Es sobre un tema muy importante, de pronto un tema muy espinoso, ¿sí? Un tema polémico. Y un tema que genera muchas preguntas. Y el problema es que muchas veces queremos que las respuestas sean las respuestas que nosotros queremos. ¿Sí? ¿Sí pasa? O sea, yo pregunto algo y yo quiero que la respuesta sea la que yo quiero. Entonces, esperamos que el Señor nos instruya hoy con su palabra. Y hasta donde puedo ver, es un pasaje que tiene dos secciones. Y si Dios nos da su gracia, hoy estaremos estudiando una. Y pues quien el Señor quiera usar para el próximo domingo, que use con su Espíritu Santo para exponer el resto. Vamos a leer Mateo 19 del 1 al 12. Vamos a leer juntos, hermanos, este pasaje. Dice: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué, pues, mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Padre, muchas gracias te damos en esta mañana porque nos has permitido
entrar a tu presencia con alabanza, con acciones de gracias por tantos motivos, Señor. Y podríamos seguir y seguir y seguir, como dice el salmista. Son tantas tus bendiciones, son tantas tus misericordias, que si las enumero se multiplican. Señor, muchas gracias por esta mañana. Gracias por las personas que están en la transmisión en línea, Señor. Y en esta hora quiero pedirte por Suset, allá en Cancún, bendícela. Señor, es una hija tuya que ha venido a tus pies, a quien conocemos desde que era bebé. Y Señor, hoy ella está pidiendo que oremos porque tú le proveas una iglesia local donde reunirse. Bendícela, Señor. Bendícela en su trabajo también, dale tu gracia y bendice a sus hermanos también. Dios, oramos por la mamá de Mónica Castro. Bendice a la hermana Tere. Sé con ella y con sus hijos, Padre. Te damos muchas gracias por la vida de Kirby, por su esposa, por sus hijas. Gracias por el tiempo que has permitido que puedan estar aquí con la familia, con nuestro hermano Dan y su esposa, y los hijos, los hermanos. Bendice a Kirby, Señor, y a su familia al regresar a Alemania. Cuida de él, síguele guiando a él y a su esposa y bendícelos, Dios, con bendiciones espirituales. Padre, bendice a cada persona que estamos aquí en este lugar. Gracias por este joven que está con nosotros, Señor. Oramos que bendiga su corazón. Seguramente ya lo has hecho, Padre. Y Dios, que al tomar tu palabra seamos guiados por tu Espíritu Santo, Dios. Por favor, dirígenos, te lo rogamos y de antemano te damos muchas gracias, Padre. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Como dije, este es un pasaje muy tremendo. Vamos a estar estudiando, si el Señor nos permite, de los versículos 1 al versículo 6, del verso 1 al 6. Y pareciera todo normal, entre comillas, si no fuera porque sabemos algunas cosas ya por el contexto de la Escritura, por el contexto mismo del Evangelio de Mateo, cosas que han estado pasando en el ministerio del Señor Jesucristo y las regiones donde Él ha estado desempeñando su ministerio, ¿sí? Hasta aquí habíamos estado con Jesús y sus apóstoles en la región de Galilea, que fue donde llevó a cabo gran parte de su ministerio. En las regiones, o en la región de Galilea, todo lo que es alrededor del mar de Galilea, muchos pueblos, muchas veces estuvo en Capernaum. Uno de los lugares que bendijo mi corazón, que fue de mucha bendición para mí, fue estar ahí en la sinagoga donde el Señor Jesús estuvo enseñando muchas veces. Y cuando Leslie, el guía, nos dijo, ustedes están parados donde seguramente estuvo parado Jesús hace 2000 años. Eso te genera un sentimiento, no una vibra, ¿verdad? El lugar no produce nada. Porque hay quienes dicen, no, estar ahí, hay una vibra especial. La verdad es que no hay ninguna vibra especial, es tierra como cualquier otra parte. Pero lo especial es aquello que sabes que tiene que ver con tu Señor y sabes que tu Señor estuvo en un lugar como ese. Y es en un gran sentido el poder acercarte a ese lugar donde Jesucristo decidió caminar mientras estaba en su cuerpo de carne como el nuestro. Entonces estar ahí en Capernaum fue muy especial. Estuvimos en Corazín, en otros lugares alrededor, pero Capernaum, y salimos, el mar está a 50 metros, 30 metros yo creo, de ahí de la sinagoga, y me acerqué para tomar, sentir el agua. Digo, no es la misma agua, por supuesto, pero te genera una gratitud al Señor, saber que Él estuvo ahí. Pero ya,
terminó su ministerio en Galilea el Señor. Y ahora vamos hacia abajo. Ahorita en un momento vamos a mostrar un mapa que quiero enseñarles. Pero quiero que vean esto, hermanos. Quiero que vean en el verso 1. Dice, aconteció que cuando Jesús, ¿qué dice? Terminó estas palabras. Mateo es un narrador, es un cronista increíble. Y aunque su evangelio probablemente no es el más cronológico, sin embargo, nos presenta algunos episodios en el ministerio del Señor Jesús. Y cuando se termina ese episodio, Mateo suele decir eso. Suele decir cuando terminó Jesús de hablar o cuando terminó Jesús estas palabras. Por ejemplo, cuando terminó el Sermón del Monte, Mateo dijo así. ¿Quieren verlo? Vamos a verlo. Esto es interesante. Vale bien la pena de pronto mirarlo. Mateo 7:28, por favor. Después de que el Señor Jesús ha dado el sermón del monte, capítulos 5, 6 y 7, mira lo que dice el verso 28, en el 7:28. ¿Y cuando qué? Cuando terminó Jesús estas palabras, pues obviamente la gente se admiraba de su doctrina. Y después empieza una serie de milagros de los que ya hemos estado estudiando en los meses pasados. Después, en el capítulo 10, el Señor dio toda una instrucción sobre el discipulado. Por supuesto, a estos hombres, en particular a estos hombres a los que Él estaba llamando. Y después de darles una serie de instrucciones en el capítulo 10, mira el capítulo 11, verso 1, por favor. Capítulo 11, verso 1. Dice, cuando Jesús terminó de dar, ¿qué cosa? Aquí no nada más eran estas palabras como en el Sermón del Monte, que por supuesto son profundas, pero Mateo se toma esta forma de expresar diciendo, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. ¿Ya viste? Ok. Otro más, capítulo 13, después de que el Señor Jesús ha dado una serie de parábolas ilustrando el reino de Dios. Ahora, en el capítulo 13, versículo 53, mira lo que dice. Aconteció que cuando, ¿qué? Cuando terminó Jesús estas parábolas, ok, Sermón del Monte, todas estas palabras. Mateo 10, estas instrucciones a los 12, y Mateo 13, estas parábolas. Y por supuesto, digamos, Mateo 26, mira, Mateo 26, por favor. Estamos dándole un vistazo así panorámico para ver cómo Mateo nos ayuda en esta serie de episodios. Mateo 26:1 dice, cuando hubo acabado Jesús, ¿qué dice? Todas estas palabras, ¿sí? Todas estas palabras son las palabras del capítulo 24 y del capítulo 25. ¿Ok? Entonces, no es extraño para Mateo, no es extraño decirnos, pero ahora, justo ahora, nos va a decir algo más. Aconteció en el capítulo 19, vuelvo al capítulo 19. Esto era nada más para comprobar esto que acabo de decir, de cómo Mateo va por episodios. Mateo 19 ahora. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, mira cómo dice Mateo, ¿qué hizo Jesús? Se alejó de Galilea. ¿Y qué crees? Se alejó para ya no regresar. Estaba desde Jerusalén como a un poquito más de 100 kilómetros allá en el mar de Galilea, en el norte. Y ahora se va a venir hacia el sur. Y ahora sí quiero, hermanos, si me ayudan a mostrar el mapa. Ahí está un pequeño mapa. ¿Sí?
Arriba, por supuesto, es el norte, abajo es el sur. Si pueden ubicar, allá arriba está el mar de Galilea, ¿sí? ¿Ya observaron? De su lado izquierdo dice Galilea, en la parte como, ¿qué? Café, marrón o algo así. No sé mucho distinguir colores. Ahí está Galilea. Y si se dan cuenta, del lado derecho, en la parte este, en el oriente del mar de Galilea, estaba lo que se llamaba la región de Iturea. Ok, ahora Jesús se va de ahí, se va a alejar de ahí. Y me impresionan estas palabras de Mateo, porque dice, se alejó. No dice fue, no dice se movió, dice se alejó. Se alejó de Galilea. ¿Hacia dónde se alejó? Dice, se alejó de Galilea y fue, miren que no dice que fue a Judea. Ahora Judea, ¿dónde está? Pues Judea está en el sur. Allá donde está esa parte azul que se llama el Mar Muerto. El Mar Muerto mide un poco más de 60 kilómetros de largo y como 20 de ancho. Y del lado izquierdo, ahí está Judea. ¿Ya vieron la parte verde? Esa es la provincia de Judea. Pero Mateo no dice que se fue a Judea. Dice que se fue a las regiones de Judea. Ahora, cuando uno empieza a estudiar un poquito de la geografía en este momento de la Palestina del tiempo del Señor Jesús, se da uno cuenta que no solo era la provincia de Judea, pero las regiones que estaban alrededor también eran conocidas como las regiones de Judea. Y miren que Mateo nos ubica muy bien. Dice, fue a las regiones de Judea, ¿dónde? Al otro lado del Jordán. O sea, está el Mar Muerto y en la parte de arriba del Mar Muerto, ahí es donde desemboca el río Jordán. ¿Sí? ¿Ya observaron ahí? Ustedes lo pueden ver mejor que yo. Yo lo tengo en chiquito allá enfrente. Para la otra vamos a poner esa pantalla acá para que yo vea mejor y ustedes vean la chiquita. Ok. Gracias, hermanos. Entonces, ahí está, gracias, hermanos, ahí está el Mar Muerto, en eso de azul, y en la parte de arriba es la desembocadura del río Jordán. Bueno, del lado oriente, ahí está una región que está descrita como Perea. Y es interesante porque la palabra Perea significa el más allá o más allá de. Entonces, Perea, aunque todavía digamos que tradicionalmente, no políticamente, vamos a ver después que políticamente no pertenecía a Judea, sin embargo, tradicionalmente, Perea es una de esas regiones de Galilea. Ahora, podría haber sido Jope, podría haber sido más hacia el occidente, pero no. Mateo dice que se fue Jesús a las regiones de Judea del otro lado del Jordán. Esa región es Perea. Ahora, tú dirás, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? O sea, ¿por qué tanto énfasis en la geografía si a mí los mapas de por sí ni me gustan? Bueno, la primera razón es porque me gustan los mapas a mí. Siempre me han gustado los mapas, no sé por qué. Estaba yo muy chico y agarraba mis libros y buscaba yo los mapas y podía quedarme viendo ahí mapas. Y ya casado todavía, luego me decía, ¿por qué? ¿Qué ves ahí? Digo, pues mapas. ¿Y qué les ves? Pues nada, pero me gusta verlos. Entonces, siempre me han gustado los mapas. Después encontré un atlas ahí en la biblioteca, grandotes. No, era como una tienda de postres así gratis, así estar viendo, ¿no? Europa, Asia, África y América, y, en fin. Entonces me encantan a mí los mapas, me encantan mucho. Pero me gustó mucho esto. Ahora, vamos a dejar por un momento esto. Quiero regresar al punto. ¿Cuál fue la pregunta que le hicieron al Señor? Miren lo que dice en el versículo 2. Dice, le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Y luego dice el verso 3, entonces vinieron a él, ¿quiénes? ¿Quiénes son los fariseos? Son
Son estos clientes que traemos desde allá, desde que empezó el Evangelio. Son clientes gratis, ¿eh? Estos fariseos han andado ahí como perros persiguiendo al Señor Jesús y su ministerio y tratando de hacerle caer una y otra vez. ¿Tú crees que ahora vienen con buenas intenciones? Mira lo que dice el verso 3. Dice: entonces vinieron a él los fariseos, ¿para qué? Qué raro, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Ahora, parece que la pregunta es muy inocente, ¿verdad? Es una pregunta sobre el divorcio. Oye, ¿es correcto que nos divorciemos por cualquier razón? O sea, amanecí, me desperté y me levanté con el pie izquierdo, y ya me quiero divorciar de mi mujer, ya, por eso, ¿sí es correcto? ¿Es lícito? ¿Cuál es el asunto? El asunto es, no es la pregunta sobre el divorcio, hermanos. El asunto tiene que ver con la importancia de la unión matrimonial en el diseño divino. Es decir, ¿cómo diseñó Dios el matrimonio? Ese es el asunto. Ahora, el Señor Jesús va a responderles, pero no les va a responder tan pronto como ellos quieren, porque primero tiene unas instrucciones muy importantes que darle a sus discípulos, porque hasta sus discípulos se están yendo con la finta. ¿Se dieron cuenta? La otra pregunta que hacen los fariseos es: a ver, si tú dices que esto es así, entonces ¿por qué Moisés mandó darle carta de divorcio a su mujer si ya no la quiere? Y Jesús muy discretamente básicamente les dice: Moisés no mandó, Moisés permitió. Una cosa es mandarte y otra cosa es permitirte. ¿Qué? ¿Ok? Y Jesús también les va a contestar eso. Pero luego los pobres apóstoles dicen: oye, Señor, ahora sí nos dejaste, pero así pensando, Señor. O sea, si esta es la condición de los pobres hombres, pobres seres humanos como nosotros, que ya no podremos ahora ya no podremos cambiar de esposa, ¿qué va a hacer de nosotros, Señor? Vivir con una sola mujer el resto de nuestra vida. ¿Qué va a pasar, Señor? No, yo mejor ni me caso. Y Jesús les dice: solo a algunos Dios les ha dado la capacidad de no casarse. ¿Ok? Bueno, ya tenemos el panoramita. Aquí la pregunta es: ¿cómo ve Dios esto? Miren Malaquías capítulo 2, versículo 16, por favor. Malaquías 2:16, solamente para que vayamos entonándonos en lo que Dios dice de esta pregunta que le hicieron estos hombres. Malaquías 2:16. Y por supuesto que Malaquías está en el contexto de estas barbaridades que estos judíos estaban haciendo en este tiempo, en el tiempo en que Malaquías está profetizando. Tienen una serie de preguntas y son preguntas tan absurdas, pero una de las cosas que el Señor les dice en el versículo 16, Malaquías 2:16 dice: porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él, ¿qué cosa? Aborrece el repudio. Y también aborrece al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Bueno, es interesante esto, porque el repudio, como dijo el Señor Jesús, es una actitud o una acción que surge de un corazón perverso, de un corazón malvado. ¿Estamos de acuerdo? De un corazón endurecido, básicamente. Ok. Ahora, vamos a la pregunta en sí, como dije, el contexto de la pregunta. El contexto geográfico, he puesto aquí
tres contextos. Primero, el contexto geográfico y ministerial. Como dije, ya lo vimos. Jesús termina estas palabras, se mueve ahora de la región de Galilea, va a las regiones de Judea, ¿sí? Y ya les dije también que allá en esa región, del otro lado del Jordán, está Perea. ¿Ok? Ahora el contexto político. Y esto es aquí donde quiero que vayamos otra vez al mapa. El contexto político. Miren, no hay tiempo y tampoco me sé toda la historia, pero resulta que, no sé, 50 años antes a lo mejor, un hombre llamado Herodes el Grande. ¿Han oído de Herodes el Grande? Ahí en el capítulo 2 de Mateo, el que mandó a matar a todos los bebés menores de 2 años ahí en todo Judea, ese hombre tuvo una cantidad de hijos increíble, tuvo una cantidad de esposas increíble, ¿sí? Y tenía miedo hasta de sí mismo, este pobre hombre. De verdad, era un tipo psicótico, un tipo con tanta maldad en su corazón. Y fue de lo más perverso que te puedes imaginar. Bueno, mandó a matar a más de 2,000 niños en la región de Judea, ¿sí? Su esposa favorita era Mariam. Y dijo, para que mi esposa no me traicione cuando yo me muera, la voy a matar antes. Y mató a su esposa, a la consentida. ¿Qué tal? ¿No te hubiera gustado ser la esposa consentida de Herodes el Grande? ¿Sí? Y tuvo una cantidad de hijos. Pero cuando él estaba ya, cuando él murió, el emperador romano en turno, pues tuvo que tomar decisiones y había muchas, ni siquiera sé el lenguaje, muchas formas de hacerse de liderazgos y de poder, y surgen estos hijos que toman estas regiones y básicamente se les conoce como los tetrarcas, las 4 regiones principales. Uno de ellos era Felipe, otro era Arquelao, el otro era Antipas. Y había otros como Aristóbulo, que no aparece en el Evangelio, pero había muchos otros hijos, y por supuesto hubo hijos a los cuales no les tocó nada y hubo otros a los que los mataron. En fin, todas estas cosas pasando en la política de la región de Palestina. Todavía no se llamaba Palestina. Sí, eran provincias, la provincia de Judea, de Idumea, de Perea, de Traconite, de Iturea, de Galilea, de Siria, en fin, todas estas eran regiones, y eran regiones gobernadas. En algunas ocasiones, el gobierno romano, el emperador, tenía que mandar a un gobernador directamente desde Roma, por ejemplo, a Pilato. Mandó para que fuera el cónsul, el gobernador ahí en la región de Judea, porque las cosas estaban hirviendo, todo el tiempo estaban con problemas, hermanos, todo el tiempo. Bueno, pero no solamente en la cuestión política, en la cuestión financiera, también en la cuestión moral. Resulta que por presión amorosa, la esposa de Felipe se divorcia de Felipe para casarse con Antipas. Ahora, tú dices, ¿y eso dónde está? Bueno, debo recordarte que en el capítulo 14 de Mateo nos hace todo un recuento de ese episodio cuando Juan el Bautista va a decirle a Antipas, le va a decir, no te es lícito estar casado con la mujer de tu hermano Felipe. ¿Se acuerdan? Y Antipas lo metió a la cárcel. Ahora, no lo castigó severamente porque sabía que Juan el Bautista era un profeta. Sin embargo, la espina la llevaba clavada ahí, ¿sí? Y decirle, tu mujer Herodías es una adúltera, es una mujer perversa, porque dejó a su marido para unirse contigo. Y esto le trajo una de problemas a Antipas, como no tienen idea,
Y yo me puse a revisarla, hermanos, estudiar. Yo no sé si alguien ha estudiado el árbol genealógico de Herodes el Grande, pero está terrible. Cuando piensas que ya la entendiste, te estás perdido. Por ejemplo, ¿quién era Herodías? Pues sabemos de Herodías que tenía a su hija, ¿recuerdan eso? La que le gustaba el baile, y que en el cumpleaños de Antipas, esta chamaquita bailó y ya estaba medio mariachón el Herodes Antipas, y le dijo, le gustó tanto cómo bailó esta chamaquita, que le dijo, oye, pídeme lo que quieras, sabes que te voy a dar hasta la mitad del... Esa era puras mentiras de los políticos, bueno, allá en Palestina, puras mentiras. Pídeme hasta la mitad del reino te voy a dar. Y la chamaquita va y le dice, mamá, ¿qué le pido? ¿Qué le pido? Dime rápido. Hija, pídele en un plato la cabeza de Juan el Bautista, porque ese predicador me cae horriblemente gordo. Predica cosas que yo no quiero oír. Bueno, espero no saliendo, ¿verdad? Voy a agarrar un plato aquí de la cocina, ¿verdad? Y entonces la chamaquita le dice, quiero en un plato la cabeza de Juan el Bautista, y así fue. Digo, era el rey, ¿verdad? Tenía que cumplir con su palabra, y aunque le dolió, le pesó en su corazón, mandó a que sacaran a Juan el Bautista de la cárcel, le cortaron la cabeza y le ofrecieron la cabeza de Juan el Bautista a esta chamaquita y por supuesto a la mamá en un plato. Debe ser eso de lo más sanguinario, ¿no? Imagínate. Ahora, ¿quién es esta señora Herodías? ¿Quién es ella? Pues es nada más y nada menos que hija de Aristóbulo, otro de los hijos de Herodes el Grande. En otras palabras, es sobrina de Herodes Antipas. Y de hecho era sobrina de su anterior esposo, Felipe. ¿Qué tal, hermanos? ¿Quién es la mamá de Herodías? Pues resulta que Herodías también es hija de otra hija, perdón, de un hermano de Herodes el Grande. Mi intención era como confundirlos, O sea que por un lado es nieta, pero por otro lado es sobrina, nieta. Pero además es su nuera. Porque está casada, primero se casó con uno de sus hijos, se divorció de él y ahora se casó con el otro hijo, con Antipas. Y esta mujer le va a hacer la vida de cuadros a este hombre, a Antipas, de tal forma que sus problemas van a llegar hasta Roma con el emperador, y el emperador va a empezar a tomar medidas con Antipas y termina quitándole el poder y al final termina desterrándolo. En una región que se llama Galia. A lo mejor nos puedes ubicar, hermano, luego. Allá en Francia. Termina desterrado. Y esta mujer pudo haberse quedado en Palestina, pero era tanta su vergüenza que decidió irse con él y morirse con Antipas allá en Galia. ¿Qué tal? ¿Les cuento un poquito más de la familia de Herodes? Ese es el punto. Ahora, ¿quién está gobernando Perea? Pues nada más y nada menos que Herodes Antipas, en ese momento que Jesús baja de la región de Galilea a las regiones de Judea del otro lado del Jordán, en donde era Perea, ahí está gobernando Herodes Antipas. De hecho, ahí había una cárcel en donde Juan el Bautista había estado encarcelado. ¿Ya vieron la malvada intención de estos fariseos? O sea, ya estamos aquí en el territorio de aquel que te puede cortar la cabeza. A ver, dinos si es lícito dejar a su mujer por cualquier causa. Dínoslo. Porque estamos ya en línea directa con Herodes Antipas para que él tome una decisión contigo. ¿Qué quieren hacer estos tipos? Estos tipos, seguidores de Antipas. Ay.
Están buscando que Herodes Antipas también decapite a Jesús, que Jesús hable en contra del divorcio, que Jesús hable en contra de Herodías, que Jesús eche a la gente encima, que Jesús pierda toda popularidad, que la gente lo odie y que Herodes tome cartas en el asunto. ¿Ok? Ahora, por si el contexto geográfico y ministerial fuera poco, y por si el contexto político fuera poco, ahora déjame darte otro contexto, el contexto religioso. ¿Qué tal? Contexto religioso. ¿Cuál es el contexto religioso? Resulta que había habido dos grandes rabinos, y eso también es historia increíble, hermanos. No quiero caer en la tentación de irme con la historia nada más. Pero dos grandes rabinos que marcaron dos líneas de enseñanza doctrinal, dos corrientes teológicas. Uno se llamaba Rabí Shammai y el otro se llamó Rabí Hillel. Bueno, Shammai, la enseñanza de Shammai no era tan popular, nada popular. Shammai decía que por ningún motivo debían existir el divorcio. Excepto, dijo, excepto si hubiera infidelidad, si hubiera adulterio. Eso decía Shammai. Ahora, esto, sabes que esto pues obviamente no habría sido nada popular en los tiempos del Señor Jesús. ¿Qué tal Hillel? Hillel es el teólogo liberal de esos momentos. Hillel dijo, escuchen esto, dijo que podías divorciarte por cualquier causa que fuera. Porque salió mal la comida, porque se le quemó a tu esposa la comida, te puedes divorciar. Porque se le pasó de sal, te puedes divorciar. Porque estando en el mercado, se le atoró con alguna cosa la falda o la túnica y se le vio la rodilla, te puedes divorciar. ¿Sí? Porque no se peinó, te puedes divorciar. Ok, seguimos. Si hay alguna... Si encuentras a una mujer más hermosa que tu esposa, te puedes divorciar. Si es estéril, te puedes divorciar. Si en lugar de tener hijos varones, tuvo hijas y tú querías hijos, te puedes divorciar. Y hay hermanos, esto nada más es un extracto. Hillel dio una lista enorme de razones por las cuales te podías divorciar. Básicamente era esto: te puedes divorciar por la causa que tú quieras. Ese es el punto. Hillel es el perverso, endemoniado liberal que dice que puedes darle carta de divorcio a tu esposa por cualquier cosa. ¿Y cuál es la pregunta de los fariseos? Oye, maestro, ¿es lícito repudiar a la mujer, a la esposa? ¿Por qué? ¿Por cualquier causa? Ese es el problema. Ese es el problema. En verdad, hermanos, este era un ataque diabólico. Querían que Jesús, como dije, perdiera todo y quedara en manos del político Antipas. Ok, pues una vez que tenemos el cuadro de la pregunta, sabiendo que es una pregunta malintencionada, el Señor va a dar una respuesta. Y miren lo que dice el versículo 4, 5 y 6, por favor. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído? Oigan, a ver, señores fariseos, ¿no han leído Génesis 1? ¿Ustedes creen que los fariseos no habían leído Génesis 1 y 2? Esta es una entrada a la respuesta con un tanto de ironía de nuestro Señor, y confrontándolos con su propio conocimiento teórico de la letra de la palabra de Dios. Ustedes saben eso. ¿A poco no lo saben? ¿A poco ignoran ustedes? ¿A poco son ignorantes de lo que dice Génesis capítulo 1 y 2? Dice:
¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿No han leído esto? Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, ¿qué dice? Ok, Jesús fue más allá de sus costumbres y tradiciones, fue más allá de los rabinos. Jesucristo fue a la causa absoluta del matrimonio, hermanos. Fue hasta el principio para decirles, este asunto del matrimonio no es un asunto de los fariseos, no es un asunto de los rabinos, no es un asunto de Moisés, este es un asunto de Dios. Amén. Estaba pensando, y no lo hice por supuesto, estaba pensando, dije, ¿cómo voy a introducir el sermón? Dije, pues a lo mejor diciendo que hoy traigo una vacuna, una triple dosis en una sola puesta para quienes por la gracia de Dios estamos casados o quienes piensan casarse. Y dije, bueno, quién sabe, esos son de introducciones muchas veces que funcionan, a veces echa uno a perder todo, ¿verdad? Desde el principio. Pero hermanos, el Señor Jesús no les está contestando, se dieron cuenta de manera inmediata, no les está contestando si es lícito o no. Les está diciendo que el fundamento del matrimonio no está en los humanos. Hermanos, el matrimonio es una institución. Parece que estamos en una boda, ¿verdad? Hace un rato le pregunté a Luis, ¿no viene Miriam? Dijo, no viene. Dije, quería sentarla aquí, hermano, de una vez. Hermanos, el matrimonio es una institución de Dios. ¿Quieres desbaratar algo que Dios instituyó? ¿Quieres quitarle los pilares que Dios le puso a esta institución? ¿Ok? Jesús responde primero citando la Escritura. Vamos a ver Génesis capítulo 1, versículo 27. Génesis 1, 27. Fíjate la expresión cómo está elaborada en Génesis 1, 27. ¿Ya lo tienen? Si andas por Apocalipsis, andas un poquito lejos. Ok. Dice, Génesis 1, 27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Y luego mira lo que dice, varón y hembra los creó. ¿Ya viste? En otras palabras, el término hombre en este versículo es un término que se refiere no solamente a la humanidad, pero se refiere al matrimonio. Creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. ¿Cómo lo creó? Dice, varón y hembra. Capítulo 2, versículo 24, por favor. 2:24. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán, ¿qué cosa? Oigan, ¿quiénes son los papás de Adán y Eva? La madre tierra, ¿no? Hermanos, Adán no tiene papás, Eva tampoco tiene papás. Sin embargo, el texto justamente al principio de la historia de la raza humana dice que una de las cosas que deben suceder es que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Ya vieron esto? O sea, Adán no tiene papás, Eva no tiene papás. Sin embargo, Dios sabe que los demás hijos iban a tener papás, que los demás yernos y nueras iban a tener suegros.
Y aquí está estableciendo Dios el fundamento. Ok, volvemos a Mateo 19, por favor. Volvemos a Mateo 19, porque el Señor va a dar 4 razones por las que no es lícito desde la perspectiva de Dios y desde el diseño de Dios, no es lícito el divorcio. Ok. Dice el versículo 4, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, ¿cómo los hizo? Varón y hembra. En otras palabras, Dios no hizo 3, no hizo 4, dijo, voy a hacer a Adán y a Eva, pero voy a hacer una segunda opción para Adán, por si Eva se pone viejona bien pronto, o por si Adán se pone gordo y ya no le gusta mucho a Eva, pues que Eva también piense en rehacer su vida, ¿verdad? Y que le vaya bien, ¿verdad? Pues que no tenga que sufrir toda la vida con Adán. Además Adán es el primero, pues tiene que experimentar Eva, ¿no? ¿Y qué tal si Adán no sabe ponerle bien nombre a los animales? Pues que se busque otro que sí sea más inteligente, que no le ponga burro al burro ni chango al chango, ¿verdad? Que se invente otros nombres mejores. ¿Sabes qué, Adán? Eres malo para ponerle el nombre a los animales, eres malo para trabajar en el huerto, creo que me voy a divorciar de ti. No, dice Jesús, el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo. En otras palabras, no les dio alternativas, tampoco proveyó Dios para la poligamia. Hermanos, no tenemos no tenemos idea de lo que sucedía en los tiempos del Señor Jesús. Y si piensas que en los tiempos del Señor Jesús solamente en el judaísmo se daban estas cosas, entre los griegos hubo un filósofo político llamado Demóstenes. Él dijo que los griegos tenían tantas concubinas para el placer como les fuera posible, y que tenían tantas mujeres para tener vida sexual como ellos quisieran. Y aparte tenían esposas para tener hijos legítimos. Tú dices, pero en los romanos esto debía ser mejor, ¿no? Ay, hermanos. Se cuenta la historia de de una mujer que se había divorciado de 23 maridos. Y el esposo con el que se casó se había divorciado de 20 esposas antes. ¿Qué tal? Eso lo dijo Jerónimo, el que tradujo la Biblia del hebreo y griego al latín. Él dijo que era espantoso ver tanta perversión del matrimonio. Ok, entonces el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo. Si Adán y Eva se hubieran divorciado, ¿qué va a pasar con Adán y Eva? O sea, se divorcia Adán y Eva, ¿saben qué hubiera pasado? Se habría acabado todo el plan de la humanidad. O sea, ¿con quién se casa Adán? ¿Con quién se casa Eva? Entonces, para Adán y Eva, el divorcio no solo estaba mal, pero tampoco era aconsejable, y además era imposible que ellos rehicieran su vida. No podían ir a otro lugar, no podían consolarse con alguien más. Si no son 2, entonces no son nada. ¿Oíste eso? Si no son 2, el uno para el otro, entonces no son nada. Cuando Dios echó a andar la institución del matrimonio, entonces planeó que fuera permanente e indisoluble. Ese es el diseño original de Dios, hermanos. Ahora, yo quiero hacer un paréntesis. Yo sé que muchas veces Dios ha permitido en su soberanía y en su gracia y en su misericordia, y no tengo otra manera de explicarlo, y quizá el hermano que nos comparta de que 8 días lo pueda explicar
seguramente lo hará mejor. O sea, eso significa que espero no ser yo. Pero yo sé que en la gracia de Dios, Dios ha permitido que haya divorcios en medio del pueblo de Dios. Y sé que ha habido situaciones humanamente irremediables. Y que Dios ha dado en su misericordia una segunda esposa o un segundo esposo a sus hijos. Y que Dios ha sido tan bueno. Pero ese no es el patrón por el que todos tenemos que ir. ¿De acuerdo? Ah, mira, sí se puede. Ah, mira, entonces yo voy a hacerle así. No. Y si ahora Dios te permite estar casado o casada con un hijo de Dios o con una hija de Dios, tienes que buscar que Dios sea honrado en tu matrimonio como lo estás haciendo hoy. Amén. Ok. Segunda razón. No solamente porque Dios hizo a un hombre para una mujer y a una mujer para un hombre, pero además porque el matrimonio es un vínculo tan fuerte. Mira lo que dice el Señor en el versículo 5. Y dijo, por esto el hombre dejará, ¿qué dice? Dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Hermanos, es tan fuerte este vínculo que Dios quiere en tu matrimonio que tienes que salirte del otro vínculo. Porque ahora hay un vínculo nuevo, hay una unidad nueva en la que Dios ha querido que tú empieces una nueva familia. Ya no eres parte de aquella familia, ahora tú eres parte de otra familia que Dios ha querido formar, de un matrimonio, de un vínculo muy, pero muy fuerte. La idea es que en el matrimonio dos personas están como si estuvieran pegadas. ¿Alguna vez han visto dos hojas de papel pegadas con pegamento? ¿Qué tal? ¿Qué tal si quieres despegarlas? Vas a destruir ambas. Y probablemente una de las dos se destruya más, no lo sé. Pero sabes, no va a salir ileso ninguno. Ok. Es una unión medular. Para los hebreos, esta unión era una unión que ellos denominaban como unión kiddushim. Para los que gustan del hebreo, ¿verdad? Y esta palabra kiddushim viene de la palabra hebrea kadash. ¿Y saben qué significa kadash? Santo. En otras palabras, la unión del matrimonio es una unión santa en la que la palabra kadash significa cortar y apartar. En la que el hombre y la mujer han sido cortados de una familia anterior porque ahora se han apartado para formar un vínculo inseparable, hermanos. Y si Dios hoy te permite estar casado o casada, o si te vas a casar, y esta no es indirecta, hermano Luis y hermanos, es directa. Si Dios te va a permitir llegar al matrimonio, tienes que entender esto. La unión matrimonial es una unión santa en donde Dios quiere que te apartes para vivir con esa persona que Dios ha diseñado que vivas. Qué fuerte, ¿no? Pablo dice en 1 Corintios 7:4 que la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y luego dice, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino ¿quién? La mujer. Y Pablo más adelante dice, así que no os neguéis el uno al otro, hermanos. Vives para agradar a esa mujer que Dios te dio y vives para agradar a este hombre que Dios te dio. Y si deciden separarse por un poco de tiempo, dice que sea para orar. Después de orar, síganle juntos. Y bueno, aún orar tienes que hacerlo juntos. Entonces, no se separen ni para orar. Ok, número 3.
porque en el matrimonio se llega a ser una sola carne. Y aquí el énfasis creo que está sobre el número. Es uno. Es el número indivisible. No puede haber media persona. ¿Sí me explico? Es que ya soy media persona, hermano. Decían allá en mi rancho, a medias ya se me olvidó. Creo que decían las vacas o ya no me acuerdo. Los borregos. Sí, no hay mitades. ¿Y sabes qué es un matrimonio? Es una unidad. Si tú partes el matrimonio, ¿sabes qué? No queda nada. Porque una mitad no es uno. Para Dios se vuelven una sola persona. Son una unidad indivisible, una unidad básica. Y número 4, dice el Señor Jesús que lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. O sea, ¿quién juntó los matrimonios? Dices, ay hermano, pero es que yo me dejé de mi mujer porque cuando me casé éramos inconversos. Por eso la deseché, que era inconversa. No. Es como si dijeras, hermano, tiré a la basura a mis hijos porque los tuve cuando yo era inconverso. No haces eso. Los hijos son un milagro de Dios aun cuando no conocías al Señor, ¿no es cierto? ¿Y sabes qué es el matrimonio? Es un milagro de Dios aun cuando no conocías al Señor. Por eso Dios no hace diferencia entre los matrimonios cristianos y los matrimonios no cristianos. Es lo que Dios juntó. Ahora, a lo mejor estuviste frente a un sacerdote católico, musulmán o budista o lo que sea. Pero sabes, la unión de tu matrimonio la hizo Dios. Qué tremendo, hermanos. Dios hace matrimonios y nadie debe deshacerlos. El matrimonio es un milagro, así como el nacimiento de un bebé. Y aquí va, en realidad, no importa si te casaste, como dije, con quién, en qué religión. El punto es, ¿saben qué? Hay un libro que espero poder conseguir. Lo escuché del hermano Núñez, que se llama Beyond I Do. Y hasta donde entendí, se traduce más allá de cuando digo acepto, hermano. Beyond I Do, o más allá de, en fin, Beyond I Do. De Douglas Brower. Y este hombre dijo algo interesante que me lo pirateé. Dijo que hay una gran diferencia entre los contratos y los pactos. Es curioso porque últimamente yo he puesto atención cuando estoy en una boda civil. He escuchado que el encargado del registro civil, a veces le dicen juez, ¿verdad? Pero el encargado del registro civil dice, voy a hacer la lectura del contrato matrimonial. ¿Han oído eso? El contrato del matrimonio. Y anoche que estaba yo viendo esto dije, ¿por qué no dicen, voy a dar lectura del pacto matrimonial? Probablemente no han visto la diferencia. Pero me encantó esto que dijo este hombre. Dijo, los contratos tratan con las cosas. Los pactos tratan con las personas. Segundo, los contratos involucran los servicios de la gente. Los pactos involucran a la gente en sí. Tercero, los contratos son hechos por un periodo estipulado. Los pactos son hechos para siempre. Hermanos, si tan solo entendiéramos esto. Wow. Cuarto, los contratos pueden ser quebrantados perdiendo cosas materiales. Los pactos no pueden ser quebrantados o no deben ser quebrantados, pero si son violados, esto resulta en una pérdida personal y corazones destruidos.
Parece que sí hay diferencia entre contrato y pacto, ¿verdad? Y por último, en los contratos hay agendas paralelas, pero siempre separadas. En los pactos hay dos vidas que viven como una sola. Bueno, esto se lo añadí yo, lo último. Qué tremendo. Si Dios te permite estar hoy casado, por primera vez o por segunda vez, dale gracias a Dios y pídele que te ayude a reflejar a Cristo y a su iglesia, como dice Pablo en Efesios. Amén. Entonces el divorcio en el matrimonio, entonces el divorcio es como el aborto. Ambos destruyen la creación original de Dios. ¿Ya viste por qué no es tan fácil divorciarte por cualquier cosa? Ambos destruyen el milagro de Dios en la vida de seres humanos como nosotros. En otras palabras, si estás casado hoy, es un milagro. Dios ha prolongado el milagro de mantenerme unido a la mujer con la que me casé hace 29 años. No he sido un esposo excelente, pero Dios ha sido extraordinariamente misericordioso. Amén. A manera de conclusión, leí unos datos que me llamaron la atención y son espantosos. Alguien dijo que en Estados Unidos, hace por lo menos 1 o 2 años, había una estadística de que en el 2019, antes de la pandemia, más de 1 millón de matrimonios se divorciaron. O sea, hubo más de 1 millón de divorcios. ¿Sabes qué significa eso? Significa que hubo 2 millones de cónyuges sufriendo los estragos del divorcio. Pero eso no es todo. Significa que por lo menos 2 o 3 millones de niños sufrieron la ausencia de un padre o de una madre o de ambos por causa del divorcio. Pero eso no es todo. Significa que por lo menos 4 millones de padres, o sea, los papás y los suegros, tuvieron que cargar con la aflicción de ver a sus hijos separados. En otras palabras, por cada divorcio hay entre 8 y 10 personas padeciendo la tragedia. ¿Sabes qué me dice eso? Que hay una gran necesidad de Dios en los matrimonios. Platicaba con unos amigos hace unos días y hablábamos de que hoy en día los psicólogos dicen, es que estás pasando por una crisis emocional. ¿Han oído eso? Y yo les decía, cuando pasas por una crisis emocional, es mucho más que una crisis emocional. Y me acordé de Blackaby, de su 5º punto. Blackaby no dice que es una, hablando de otro tema, de nuestra relación con Dios y nuestro andar con Cristo y servicio a Cristo. Pero Blackaby no dice que es una crisis emocional, dice Blackaby que en realidad es una crisis de fe, en la que tú te encuentras con 2 caminos.
Uno es el camino que Dios ha diseñado y del cual te ha instruido, y el otro es el camino de la serpiente que te dice: no es cierto, no le creas a Dios. Lo que Dios no quiere es que tú seas como Él. Mira, hay algo mejor de este lado, hay algo más bonito, acá va a ser pura felicidad, ya deshazte de ese sufrimiento, tira tu cruz. Algunos hasta le llaman cruz, ¿verdad? Por supuesto, es una perversión de interpretación de lo que Cristo dijo cuando dijo: toma tu cruz. Pero dicen: ya, tira tu cruz y sé feliz, tienes derecho a rehacer tu vida. Y estas cosas de la psicología moderna, hermanos. ¿Sabes qué dice Lacan? No es una crisis emocional, es una crisis de fe, en la que tienes que decidir si le vas a creer a Dios o al diablo. Nos hace mucha falta entender que el matrimonio es no solo un diseño de Dios, pero es un milagro de Dios. Y cuando lo entendamos, entonces vamos a vivirlo. No solo para la gloria de Dios, pero sobre todo para la gloria de Dios, pero también, y en el proceso, para tu propio bien. Y yo sé que ha habido situaciones muy difíciles. También lo sé. Y debo confesarles algo. Algunas veces hemos visto, Lulú y yo, situaciones en las que yo digo: si yo no creyera la palabra de Dios, le diría a esta persona: divórciate. Pero ¿sabes qué? No lo puedo hacer, porque mi Dios diseñó el matrimonio. Y la pregunta es: ¿puede Dios hoy hacer milagros? ¿Puede hacer milagros en tu vida? ¿Puede hacer milagros en tu matrimonio? Por supuesto. Hermanos, este es un tema muy fuerte, muy fuerte. Yo espero que Dios dé gracia. Y si no conoces al Señor Jesucristo, necesitas conocerle. Si tienes problemas en tu matrimonio que piensas que son imposibles de arreglar, necesitas venir a Cristo y decirle: Cristo, arregla mi vida. Y después, arregla mi matrimonio. Quiero honrarte. Quiero seguir disfrutando de este milagro que hiciste hace tantos años, que me permitiste casar con este hombre o con esta mujer de quien estaba enamorado. Quiero seguir enamorado. Quiero seguir amándole. Y quiero seguir honrándote. Amén. Hermanos, no hay esposos perfectos. ¿Y qué creen? Tampoco hay esposas perfectas. Pero hay un Dios perfecto, poderoso, capaz de hacer milagros en nuestro matrimonio. Amén. Vamos a orar.